Buenas noches. El objetivo principal del laboratorio fue observar de manera cualitativa cómo se comporta el campo eléctrico al usar distintas geometrías. En este caso usamos electrodos esféricos planos y tipo anillo. En el montaje observamos el generador de Van de Graaff, que vendría siendo que es el encargado de producir la carga eléctrica. El cable rojo está conectado al domo del generador, por lo tanto ese electrodo adquiere carga positiva. Y el cable negro está conectado a tierra, por lo tanto ese electrodo se comporta como negativo. En este montaje podemos observar dos electrodos esféricos. El campo eléctrico no es uniforme, las líneas del campo salen y llegan con una geometría curvatura al electrodo negativo porque la superficie esférica obliga al campo a distribuirse de forma radialmente. Podemos también observar que cerca de las esferas el campo es más intenso, que es donde se ve que salen de la carga positiva e ingresan a la carga negativa. En la región entre ambas se observa una gran interacción entre los dos campos. Pues en este caso tenemos dos electrodos, el electrodo plano y el electrodo esférico. En este caso, bueno, esta conversación tanto la esfera como el plano están conectados. La esfera al cable negro que es la carga negativa y el plano que está a la carga positiva. Por esta razón, las líneas de campo salen del plano positivo y terminan en la esfera negativa, siguiendo la dirección del campo eléctrico. El plano genera un campo casi uniforme y perpendicular a su superficie, mientras que la esfera concentra las líneas al atraerlas hacia su centro, ¿sí? Lo que indica que el campo eléctrico es más intenso cerca de la esfera. Por regiones se observa que cerca del plano las líneas son más paralelas en la zona intermedia y se curvan siguiendo la dirección del campo, y cerca de la esfera se concentran, mostrando mayor intensidad. Ese comportamiento corresponde a cargas de signos contrarios, similar a un dipolo eléctrico, donde las líneas conectan directamente ambas cargas y el campo es más fuerte entre ellas. Si se colocara una carga de prueba positiva, esta se movería desde el plano hacia la esfera siguiendo las líneas del campo. Entonces esto mismo también a nosotros nos confirma la dirección de las líneas, indicando el signo de carga, la densidad que indica pues la intensidad del campo, y que entre cargas opuestas no existen regiones sin campo eléctrico. Aquí tenemos el electrodo esférico y anillo. En esta imagen tenemos la esfera, que es positiva porque está en el cable rojo, y pues el anillo es negativo. Entonces las líneas de campo salen de la esfera y llegan al anillo siguiendo dirección del campo eléctrico. La esfera se comporta como una carga puntual, generando un campo radial, mientras que el anillo distribuye la carga en todo su alrededor, pues en su circunferencia, lo que produce una atracción de líneas desde diferentes direcciones y una simetría circular en el campo. Bueno, por regiones se observa que cerca de la esfera el campo es más intenso porque las líneas están más juntas, pero alrededor del anillo las líneas se distribuyen uniformemente y en el centro del anillo aparece una zona con pocas líneas, porque esto indica un campo eléctrico muy débil debido a la cancelación de los campos generados por parte del anillo. Esto muestra que puede existir de campo casi nulo y que la geometría del electrodo modifica la distribución del campo, y pues si se colocara una carga de prueba positiva se movería desde la esfera hacia el anillo, siguiendo las líneas de campo que pues confirma la interacción entre las cargas opuestas, similar al comportamiento de un dipolo eléctrico. Bueno, en esta primera imagen tenemos una esfera en el centro conectada pues con una carga positiva, y el anillo que se encuentra alrededor de ella posee una carga negativa. Lo que observamos como tal en cuanto a las formas de las semillas es que salen desde la esfera hacia el anillo en todas las direcciones. Esto ocurre porque precisamente el campo eléctrico es radial, es decir, que se distribuye de manera uniforme alrededor de la esfera. Entonces aquí se puede interpretar
de que como la forma de como se tiene un electrodo esférico, genera un campo simétrico, lo que pues lo que se ve reflejado en una intensidad más concentrada en el centro. Vamos con el siguiente montaje, que es entre placas paralelas. El campo aproximadamente es uniforme en la región central, por eso podemos evidenciar líneas que se ven casi rectas y paralelas. Solo en los bordes podemos ver una curva y esto se debe al efecto borde. En este experimento tenemos un anillo con carga positiva y la placa con carga negativa. Las semillas muestran líneas que van desde el anillo hacia la placa, pero no son rectas, sino que se curvan, pues debido a que el campo eléctrico no es uniforme debido a la forma del anillo. Esto demuestra como tal que la geometría de los electrodos influye directamente en la forma en que se manifiesta el campo eléctrico. En esta imagen podemos observar los dos anillos metálicos conectados a cargas opuestas. Las semillas se alinean mostrando una atracción en el centro, pero los bordes del campo se curvan, ya que pues pero igual también se atraen, porque al ser pues cargas opuestas hay una atracción. Como vemos en el centro del anillo, el campo eléctrico es más débil. Hay posibilidad de que sea casi nulo la carga que pueda tener adentro, pero igual sí se observa una carga, pero muy débil, muy bajita a comparación del borde que observamos afuera de los anillos. Estamos aquí con los electrodos del mismo tipo, es decir, conectamos directamente en el montaje los cables al Van de Graaff, no tenemos ningún cable conectado a tierra, por lo tanto, eh, los dos van a ser de carga positiva. En las cargas positivas podemos observar que siempre va a haber repulsión, es decir, no vamos a ver un campo eléctrico que sale de la carga positiva e ingresa a la negativa, sino siempre va a ser de repulsión. Podemos ver en este montaje que tenemos dos electrodos esféricos, como tienen la misma polaridad, aparece una región que las curvas van hacia afuera, es decir, no se conectan entre ellas. También podemos observar que hay menos conexión directa. En esa zona podemos también verificar que los campos se oponen. En este caso, las líneas de campo, bueno, salen de dos electrodos y no se conectan entre ellos, sino que desvían hacia el exterior, mostrando bueno, el comportamiento de cargas del mismo signo. La esfera genera un campo radial y el plano un campo casi uniforme, pero al ser del mismo signo se produce repulsión entre los campos eléctricos. Por regiones se observa que cerca de cada electrodo el campo es fuerte, mientras que en la zona intermedia las líneas se separan y se curvan hacia los lados. Esta región indica una disminución del campo eléctrico debido a la oposición de los campos generados por ambos electrodos, lo que puede generar una zona de campo reducido. Si se colocara una carga de prueba positiva en el centro, sentiría fuerza de sentidos opuestos y tendría que desplazarse hacia los lados. Esto pues nos hace ver y confirmar que cuando las cargas tienen el mismo signo no existe conexión de líneas de campo y se generan regiones de campo débil. Por eso mismo nosotros observamos en la imagen que no está como tal, no está siguiendo un campo eléctrico, porque pues en este caso pues se repite. Ahora vemos una carga puntual y el anillo. Vemos que las semillas, que las líneas de campo salen de ambas, confirmando la naturaleza de las cargas. Pues como ambas son positivas, pues se van como a repeler del objeto. Además, se observa que las líneas se curvan en la región entre el anillo y la carga puntual. ¿Por qué se curvan las semillas? Porque hay varias distribuciones de carga que generan campos eléctricos simultáneamente. Es decir, estos campos no interactúan entre sí, sino que se superponen y, digamos, la superposición
es la suma vectorial de los campos eléctricos generados en este caso, por el anillo y por la carga puntual. Bien, ahora vemos que la carga puntual no va a estar afuera, sino ya adentro. Entonces, el anillo cargado pues está positiva y no hay una orientación definida de las semillas en el centro porque pues va a ser nulo. Sin embargo, fue afuera del anillo, las semillas se alinean mostrando la presencia de pues, el campo eléctrico como normal, o sea, común y corriente, como está positivo, pues se va a repeler. Esto confirma que las fuerzas dentro del anillo se cancelan en el centro, mientras que si se, digamos, se mueve un poquito, como en la imagen se alcanza a ver un poquito, no está fija en el centro, pero sí hay un poco de interacción en el campo eléctrico. No se alcanza a notar muy bien, pero sí existe un campo eléctrico. Es mínimo, pero sí se alcanza a ver. En esta tercera configuración, pues ambos electrodos se encuentran cargados positivamente, a diferencia pues de los casos presentados anteriormente, pues aquí no hay un electrodo que pues contenga una carga negativa y que atraiga las líneas del campo, sino que ambos electrodos generan campos que se repelen entre sí debido a que poseen la misma carga. Aquí pues el comportamiento de las semillas no forma como tal líneas rectas entre las placas, debido a que pues como se observa, se alejan de ambos electrodos y se curvan hacia afuera en los extremos. Adicionalmente, pues se evita la zona central, puesto que pues ambos poseen la misma carga. Pues como ambas placas son positivas, las líneas del campo salen de ellas, pero no pueden ir de una a otra, ya que no existe una placa que contenga una carga negativa. Entonces, pues ambos campos se oponen al centro y se genera pues una región en donde el campo es más débil o casi nulo. Ahora tenemos la placa y el anillo. La placa genera un campo eléctrico uniforme que pues debe ser, digamos, las líneas de campo son paralelas. Esto indica que el campo tiene una dirección definida y constante en esa región. Por otro lado, el anillo genera pues el campo eléctrico de forma radial, como bien lo han dicho mis compañeras. Sin embargo, a diferencia del caso que la carga está en el centro, aquí el campo del anillo se va a alterar por la presencia de la placa como tal. En la zona entre la placa y el anillo se observa que las líneas de campo se curvan, lo que evidencia la superposición de ambos campos eléctricos. Esta interacción hace que el campo resultante no sea uniformemente, sino que también que cambie la dirección dependiendo de la posición, ya sea de la placa o del anillo. Bueno, en esta imagen que es de los electrodos anillo-anillo, observamos que los electrodos tienen la misma polaridad. Al ser cargas del mismo signo, se repelen. Por esta razón, las líneas de campo no se conectan entre los anillos, sino que se curvan hacia afuera. Como observamos en la imagen, las semillas se están dirigiendo, las del centro se están dirigiendo más hacia los bordes, y cuando llegan ya para la redundancia, al borde del anillo, ahí sí logramos ver la geometría y pues que sí se repela bien, observando una curvatura hacia afuera. En la región central el campo es más débil, dentro del anillo el campo es más débil, mientras que en los bordes pues las líneas se separan, mostrando claramente la repulsión. Y esto demuestra pues cómo cambia la distribución del campo cuando las cargas son iguales. En conclusión, podemos afirmar que pues, al experimento y eso, vemos que el campo eléctrico se puede comportar de diferentes formas, dependiendo ya sea de la carga y también dependiendo de su geometría del objeto. Cuando, digamos, es una placa se comporta diferente, cuando es un anillo, pues también va a tener su campo eléctrico diferente, es radial, y el de la placa es paralela, las líneas son paralelas. Pero lo visto en clase también sabemos que el campo también va a variar, también dependiendo de la densidad del objeto y su material.